Imagina por un momento que estás solo en tu habitación, tal vez viendo una película o simplemente descansando después de un largo día. Todo está en silencio, pero de repente escuchas un leve ruido, como un susurro, que proviene de algún lugar cercano. Te congelas, tus ojos se abren de par en par y en tu mente comienzan a formarse teorías. ¿Alguien más está en la casa? ¿Hay algo que se mueve en la oscuridad? La mente humana, en su afán por encontrar respuestas a lo desconocido, comienza a conjurar escenarios. Quizás en un impulso revisas la casa o te armas de valor para investigar. Este tipo de situaciones son mucho más comunes de lo que piensas. En momentos de incertidumbre o temor, nuestras mentes tienden a llenar los vacíos de información con explicaciones que no necesariamente se basan en hechos reales, sino en nuestras propias percepciones y creencias. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué cuando enfrentamos lo inexplicable, nuestra mente parece buscar respuestas en lo paranormal o lo imposible? ¿Qué sucede en nuestra psicología que nos hace creer en lo que no podemos ver ni tocar, como fantasmas, extraterrestres o incluso criaturas mitológicas? La respuesta radica en cómo funciona nuestro cerebro y, más específicamente, en cómo está diseñado para interactuar con el mundo que nos rodea. Desde tiempos ancestrales, las creencias en lo sobrenatural han sido una parte integral de todas las culturas humanas. Pero la ciencia, con el paso del tiempo, ha demostrado que muchos de estos fenómenos pueden explicarse a través de leyes físicas, biológicas y psicológicas. Sin embargo, el simple hecho de que algunas personas sigan creyendo en lo paranormal, incluso después de los avances científicos, demuestra que hay algo más profundo en juego: nuestra psicología. ¿Por qué creemos en lo imposible? Esta es la pregunta central que vamos a desentrañar en este video. A través de un viaje por la mente humana, exploraremos las teorías que explican este fenómeno desde una perspectiva psicológica. Veremos cómo el cerebro se ve influenciado por sesgos cognitivos, cómo las emociones pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y cómo la cultura y las creencias sociales juegan un papel clave en mantener estas ideas vivas. Además, exploraremos cómo la necesidad humana de dar sentido a lo desconocido alimenta estas creencias. Tomemos un ejemplo común. Imagina que te encuentras en una casa antigua o en un lugar que históricamente ha sido asociado con leyendas y rumores de apariciones. Aunque no hay evidencia física de algo paranormal, podrías comenzar a sentir una presión en el aire o incluso tener la sensación de que estás siendo observado. Este fenómeno tiene mucho que ver con el efecto placebo o la sugestión. Simplemente por estar en un entorno cargado de historias sobre lo sobrenatural, tu mente podría empezar a crear experiencias sensoriales que realmente no están ocurriendo. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo nuestra percepción de la realidad puede verse distorsionada por nuestra psique. A través de este análisis, veremos cómo nuestro cerebro, en su afán por encontrar patrones, puede crear explicaciones para cosas que, en realidad, no tienen ninguna base científica. Lo fascinante es que muchas veces estas explicaciones son aceptadas sin cuestionarlas, porque se ajustan a nuestras expectativas emocionales o psicológicas.
Los miedos y ansiedades también juegan un papel fundamental. Ante lo desconocido, el cerebro humano reacciona activando el sistema de defensa, lo que hace que busquemos rápidamente una solución, incluso si esa solución no es racional. En momentos de estrés o tensión, la mente puede ser más susceptible a ver figuras en la oscuridad o interpretar ruidos ambiguos como presencias extrañas. Un famoso estudio de la psicología cognitiva, conocido como el experimento de pareidolia, demuestra cómo las personas tienden a ver rostros humanos en patrones aleatorios, como manchas de humedad en las paredes o nubes en el cielo. Este mecanismo evolutivo, diseñado para identificar peligros rápidamente, también nos lleva a creer que vemos lo que realmente no está allí. La pregunta entonces no es solo sobre por qué creemos en lo imposible, sino sobre cómo nuestra mente nos impulsa a buscar respuestas en el más allá, en lo inexplicable. Este impulso de llenar los vacíos de conocimiento con algo tangible o significativo es, en parte, lo que ha alimentado la persistencia de las creencias en lo paranormal a lo largo de la historia, y es algo que, en muchos casos, nos acompaña desde una edad temprana, cuando somos más vulnerables a aceptar lo que no podemos entender. Hoy vamos a explorar cómo la psicología puede ayudarnos a entender estos misterios y cómo, al comprender los procesos mentales detrás de nuestras creencias, podemos comenzar a cuestionarlas y, en muchos casos, superarlas. ¿Por qué creemos en lo imposible? Esa es la pregunta que vamos a resolver, y al hacerlo, descubriremos no solo los misterios de la mente humana, sino también cómo nuestros cerebros, en su intento de protegernos, pueden ser tan engañosos. A lo largo de este video, te invito a reflexionar sobre tus propias creencias. ¿Alguna vez te has dejado llevar por el misterio o el miedo a lo desconocido? Si es así, no estás solo. La mente humana tiene una inclinación natural a buscar lo inexplicable, pero el primer paso para entender cómo funciona esta fascinante psicología es reconocer que nuestra mente puede ser, a veces, nuestro peor enemigo cuando se trata de percibir la realidad. Así que, acompáñame en este viaje para descubrir cómo la psicología de lo imposible está más cerca de lo que pensamos y cómo entenderla puede cambiarnos para siempre. La fascinación humana por lo inexplicable y lo sobrenatural es un tema que ha sido abordado por filósofos, teólogos, científicos y psicólogos durante siglos. A pesar de la imparable expansión de la ciencia, las creencias en lo paranormal continúan siendo una constante en diversas culturas alrededor del mundo. ¿Qué ocurre en nuestra mente para que sigamos creyendo en lo imposible? En esta sección, exploraremos nuevas teorías y enfoques más profundos sobre las creencias paranormales, tanto desde una perspectiva psicológica como sociocultural, y también abordaremos el papel de las emociones, el contexto social y las implicaciones cognitivas de estas creencias. El papel de las emociones en las creencias paranormales. Las emociones tienen un poder impresionante sobre nuestras creencias. De hecho, muchos estudios sugieren que las emociones, especialmente las de miedo, ansiedad y fascinación, son catalizadores fundamentales en la formación y consolidación de creencias en lo paranormal. En momentos de gran carga emocional, como el duelo, la soledad o la angustia,
Muchas personas tienden a buscar consuelo en lo sobrenatural. Este fenómeno no es nuevo, es lo que algunos psicólogos llaman necesidad de trascendencia, donde las personas intentan dar sentido a situaciones incomprensibles a través de lo paranormal. Un estudio realizado por el psicólogo Michael Persinger, conocido por su trabajo sobre la neurociencia de la religión, postuló que los sentimientos de trascendencia, lo que algunos interpretan como experiencias espirituales o paranormales, pueden surgir debido a la activación de ciertas áreas cerebrales relacionadas con la emoción y la memoria. Persinger sugiere que las experiencias místicas o la creencia en lo sobrenatural a menudo se desencadenan por condiciones neurológicas o emocionales particulares. Este enfoque tiene implicaciones profundas. Las emociones no solo actúan como el motor de la creencia, sino que también definen el tipo de creencias que prevalecen en ciertos individuos. Por ejemplo, personas que atraviesan la pérdida de un ser querido podrían experimentar una presencia o manifestación de ese ser, buscando consuelo en la idea de que hay algo más allá de la muerte. Esta conexión emocional con lo perdido puede estimular la formación de creencias en entidades espirituales o fantasmas. Los estudios han demostrado que el estrés extremo o la privación del sueño también pueden inducir alucinaciones visuales y auditivas, que fácilmente se interpretan como encuentros con lo paranormal. Aquí el cuerpo y la mente, bajo presión emocional, contribuyen directamente a la generación de experiencias de lo imposible. El fenómeno del efecto placebo y las creencias paranormales. Un fenómeno interesante en la psicología es el efecto placebo, el cual demuestra que las expectativas o creencias de una persona pueden influir en su realidad física y psicológica. En contextos paranormales, el efecto placebo se manifiesta cuando las personas creen que un determinado ritual, amuleto o hechizo puede protegerlas de malas energías o seres sobrenaturales. La creencia activa, entonces, tiene un poder real sobre su bienestar, incluso si la fuente de esa creencia no tiene ninguna base científica. El famoso estudio de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, evidenció cómo el poder de las creencias en la psicología colectiva puede transformar la percepción de la realidad. Si las personas creen en la efectividad de ciertos rituales o elementos paranormales, su sensación de seguridad y control sobre el entorno aumenta, haciendo que los eventos que suceden a su alrededor se ajusten a esa narrativa. En cuanto a las creencias sobrenaturales, muchos se encuentran en un proceso de búsqueda constante por respuestas a lo inexplicable. El placebo puede funcionar al ofrecer alivio psicológico en forma de explicación o consuelo, sin importar que esa explicación no tenga fundamento empírico. Es decir, el simple hecho de creer que algo sobrenatural está ocurriendo y que se tiene el control sobre ello, puede ser suficiente para que la mente reaccione con el alivio o el miedo correspondiente. El sesgo cognitivo y la tendencia a la confirmación. Una de las principales explicaciones psicológicas detrás de las creencias en lo paranormal tiene que ver con los sesgos cognitivos que afectan cómo percibimos el mundo. El sesgo de confirmación, uno de los sesgos cognitivos más estudiados, explica cómo las personas buscan, interpretan y recuerdan información que confirma sus creencias preexistentes.
En el caso de lo paranormal, las personas que ya creen en fenómenos inexplicables son mucho más propensas a interpretar cualquier hecho ambiguo o incierto como evidencia de que sus creencias son correctas. Por ejemplo, si una persona ya cree en la existencia de fantasmas, es probable que cada vez que ocurra un suceso extraño en su hogar, como un ruido inexplicable o un objeto que se mueve, lo interprete como una señal de la presencia de un espíritu. La persona ignorará o minimiza explicaciones racionales, como que el sonido es causado por la expansión de la madera debido al cambio de temperatura, y buscará pruebas que validen su creencia de que algo sobrenatural está ocurriendo. Esto se debe a que el sesgo de confirmación refuerza su convicción y la motiva a buscar información y experiencias que coincidan con su visión del mundo. Este tipo de pensamiento es clave en la perpetuación de creencias en lo paranormal, ya que estas creencias se alimentan constantemente de la misma evidencia, aun si esa evidencia es subjetiva o anecdótica. Lo que es aún más fascinante es que las personas no solo buscan la confirmación de sus creencias, sino que pueden reinterpretar eventos que inicialmente parecían no apoyar sus ideas paranormales. Esto da lugar a la creación de narrativas que no solo dan sentido a los eventos extraños, sino que los dotan de un propósito o una explicación más allá de lo mundano. El impacto de la cultura y la sociedad en la creencia en lo paranormal. Las creencias en lo paranormal también están profundamente influenciadas por factores culturales y sociales. En diversas culturas, la existencia de seres espirituales, fantasmas o energías cósmicas es parte integral de las creencias religiosas o filosóficas. A través de los siglos, las historias de fenómenos inexplicables han sido transmitidas de generación en generación, creando un marco cultural que valida la existencia de lo sobrenatural. Desde los dioses egipcios hasta los chamanes tribales, las creencias en lo inexplicable han sido esenciales para comprender el propósito de la vida y el universo. En algunas sociedades, como la japonesa, el concepto de yurei, espíritus que se quedan en el mundo terrenal, o el de los kami, espíritus o deidades, tiene una fuerte influencia en las prácticas espirituales cotidianas. En tales culturas, las experiencias paranormales no son vistas como extraordinarias, sino como parte normal de la interacción humana con los mundos invisibles. La cultura influye de manera determinante en cómo interpretamos los eventos y, por ende, en las creencias que adoptamos. Por otro lado, las sociedades más occidentales, particularmente aquellas con una fuerte influencia del materialismo científico, han tendido a desacreditar las creencias paranormales. Sin embargo, incluso en estas sociedades, la fascinación por lo sobrenatural sigue siendo popular, especialmente en tiempos de crisis o incertidumbre. Las películas de terror, los programas de televisión sobre fenómenos paranormales y los documentales sobre fantasmas han creado un espacio donde la ciencia y lo inexplicable coexisten de manera tensa, a veces en armonía y otras veces en conflicto. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo las creencias en lo paranormal pueden prosperar incluso en una sociedad que promueve el pensamiento lógico y racional, la mente colectiva y el poder de las historias,
Uno de los factores más poderosos que alimenta las creencias paranormales es el fenómeno de la mente colectiva, que se refiere a la influencia de las narrativas compartidas dentro de un grupo social. Las historias sobre fantasmas, extraterrestres o fenómenos inexplicables no solo tienen un poder psicológico a nivel individual, sino que se amplifican a través de la sociedad, creando lo que algunos psicólogos llaman un efecto de masa. Estas narrativas construyen una realidad compartida en la que las personas creen en lo sobrenatural, no solo debido a experiencias personales, sino también a la influencia de la cultura, los medios de comunicación y las tradiciones sociales. La mente colectiva facilita la propagación de ideas sobrenaturales. Si una comunidad comparte historias sobre avistamientos de fantasmas o encuentros con seres de otros mundos, es más probable que sus miembros adopten esas creencias como parte de su visión del mundo, incluso sin haber tenido experiencias personales directas con lo paranormal. Las narrativas compartidas tienen el poder de conformar nuestra realidad, independientemente de si están basadas en hechos comprobables o no. Hasta aquí hemos cubierto una parte importante del desarrollo, profundizando en la influencia de las emociones, los sesgos cognitivos, la neurociencia, la cultura y la mente colectiva en la creencia en lo paranormal. A medida que avanzamos, en la siguiente parte, continuaremos explorando cómo estas creencias impactan en la toma de decisiones y en la sociedad, y cómo se pueden abordar desde una perspectiva crítica y racional. Continuamos profundizando en el análisis de las creencias paranormales y cómo éstas se sustentan en la psicología humana, las estructuras cognitivas y las dinámicas sociales. A lo largo de esta sección vamos a explorar la relación entre lo paranormal y cómo nuestra percepción del mundo, nuestras emociones y las narrativas culturales alimentan la persistencia de estas creencias en la sociedad moderna. Además, se incorporarán conceptos como la neurociencia, la psicología social y el impacto cultural, todos factores que permiten una comprensión más profunda sobre por qué, a pesar del desarrollo científico, muchas personas siguen creyendo en lo imposible. La neurociencia y el cerebro humano, explicando lo inexplicable. El cerebro humano es un órgano complejo, capaz de procesar millones de estímulos por segundo. Sin embargo, la mente humana, aunque avanzada, aún tiene limitaciones a la hora de entender ciertos fenómenos del mundo que nos rodea. La ciencia ha demostrado que el cerebro a menudo busca patrones en todo lo que percibe, un mecanismo de supervivencia que ayudó a nuestros antepasados a detectar amenazas o recursos. Sin embargo, este mecanismo puede llevarnos a interpretaciones erróneas, especialmente en situaciones ambiguas o no comprendidas. En su investigación sobre las creencias religiosas y espirituales, el psicólogo Michael Shermer, en su libro The Believing Brain, plantea la teoría de que nuestra tendencia a creer en lo inexplicable es el resultado de un mecanismo cognitivo profundo dentro de nuestra naturaleza. Según Shermer, cuando el cerebro no puede encontrar una respuesta lógica o científica a un fenómeno, tiende a buscar explicaciones fuera de lo ordinario, recurriendo a lo sobrenatural. Este mecanismo puede explicarse a través de lo que se conoce como paranoia cognitiva, donde la mente busca crear relaciones causales entre eventos,
aparentemente no relacionados. Cuando algo inexplicable ocurre, el cerebro activa un sistema de creencias, una interpretación del fenómeno que da sentido a lo que parece carecer de explicación. La neurociencia también nos ayuda a entender por qué muchas personas experimentan fenómenos como fantasmas o presencias inexplicables en situaciones de alta carga emocional o estrés. Investigaciones recientes han demostrado que la actividad en el lóbulo temporal puede ser responsable de generar sensaciones de presencia, incluso en ausencia de estímulos externos. Este fenómeno es conocido como el efecto de presencia y es una de las explicaciones científicas que abordan lo que algunas personas interpretan como apariciones fantasmales. El cerebro humano, cuando está bajo estrés o en un estado de privación sensorial, por ejemplo, en la oscuridad o en espacios aislados, puede generar alucinaciones que se interpretan como la presencia de seres sobrenaturales, la psicología social y el contexto cultural, la construcción colectiva de lo paranormal. Las creencias paranormales no existen en un vacío, están influenciadas por el contexto social y cultural en el que las personas viven. En muchas culturas alrededor del mundo, lo paranormal es una parte integral de la tradición y el folclore. Las creencias en fantasmas, espíritus y otras entidades sobrenaturales son tan antiguas como la humanidad misma y se han transmitido de generación en generación. Esto significa que lo que una persona cree acerca de lo paranormal a menudo está profundamente moldeado por las tradiciones, valores y creencias que prevalecen en la sociedad en la que vive. Por ejemplo, en muchas culturas de Asia y África, la espiritualidad y las creencias en entidades invisibles son vistas como parte de la vida cotidiana y no como fenómenos extraordinarios. Estos sistemas de creencias no se limitan a individuos aislados, sino que están enraizados en la estructura social misma. Las historias de espíritus y apariciones no solo se transmiten a través de relatos orales, sino que también se incorporan a las prácticas religiosas, las festividades y las normas sociales. Por otro lado, en las sociedades más secularizadas y occidentales, aunque el pensamiento científico ha reducido el espacio para lo paranormal, las creencias en lo sobrenatural siguen estando presentes en las culturas populares. Películas, series, videojuegos y libros sobre fantasmas, vampiros y seres extraterrestres siguen siendo temas de enorme interés. Esto refleja cómo, incluso en sociedades que promueven el racionalismo y el materialismo, las creencias en lo imposible siguen ocupando un espacio importante en la psique colectiva. El fenómeno de la creencia compartida, los círculos sociales y la transmisión de lo paranormal. El impacto de los círculos sociales también juega un papel esencial en la propagación de creencias paranormales. El contagio social de las creencias es un fenómeno bien documentado en la psicología social. Las personas son influenciadas por las creencias de su grupo social, lo que lleva a la propagación de las creencias en lo paranormal en entornos comunitarios. Un estudio interesante realizado en 1972 por los psicólogos Stanley Milgram y Philip Zimbardo, conocido como el experimento de la prisión de Stanford, mostró cómo la dinámica social puede cambiar el comportamiento individual.
De manera similar, los individuos pueden modificar su visión del mundo en función de las creencias y experiencias compartidas por un grupo. Imagina, por ejemplo, a un grupo de amigos que participan en una sesión de espiritismo o una ouija. Aunque no crean inicialmente en lo paranormal, la experiencia compartida dentro del grupo puede crear una interpretación colectiva de lo que sucedió. En este sentido, el poder de las creencias compartidas es tan fuerte que puede alterar la percepción de la realidad. Una persona que nunca pensó en fantasmas puede empezar a creer que estuvo en contacto con uno, simplemente porque el grupo interpretó los eventos de esa manera. El cerebro colectivo y el poder de las narrativas. Las narrativas sobre lo paranormal tienen un poder impresionante sobre nuestra mente colectiva. Las historias, en particular las que involucran lo inexplicable, tienen la capacidad de conectar a las personas a un nivel emocional profundo y de formar parte de una visión del mundo compartida. La psicología de las creencias en lo paranormal está marcada por una necesidad universal de historias. Estas historias proporcionan un marco para entender lo que no podemos comprender, como la muerte, el sufrimiento y lo desconocido. Es importante destacar que no solo las experiencias individuales, sino también las narrativas colectivas que una sociedad crea sobre el mundo paranormal juegan un papel crucial en la forma en que las personas interpretan sus vidas. Las leyendas urbanas, los mitos populares y las películas de terror son vehículos poderosos que pueden influir en las creencias de las personas, incluso cuando esas creencias no están basadas en hechos científicos. Las historias de apariciones o encuentros con extraterrestres, por ejemplo, proporcionan explicaciones para eventos que de otra manera serían desconcertantes o aterradores. Lo paranormal ofrece una forma de lidiar con lo desconocido y de dar sentido a lo que parece imposible. Este mecanismo psicológico es útil en momentos de incertidumbre, donde lo inexplicable se convierte en un refugio para quienes buscan respuestas fuera del ámbito científico. Cierre. Lo inexplicable como parte de la naturaleza humana. Como hemos visto, las creencias en lo paranormal no son meras supersticiones, sino fenómenos profundamente enraizados en la psicología humana, las estructuras sociales y la necesidad universal de dar sentido a lo desconocido, desde los sesgos cognitivos que nos predisponen a buscar patrones hasta la influencia cultural que moldea nuestras creencias. La mente humana está construida para ver lo invisible y creer en lo imposible. A través de esta exploración hemos comprendido que lo paranormal no es simplemente un conjunto de eventos inexplicables, sino una manifestación de nuestra necesidad de explicar el mundo que nos rodea, ya sea a través de las emociones, los sesgos cognitivos, la influencia social o la ciencia del cerebro. Las creencias paranormales están enraizadas en una amplia gama de procesos psicológicos y sociales. Al final, las creencias en lo paranormal nos hablan de nuestra naturaleza humana, nuestra lucha constante por encontrar significado, nuestra conexión con lo misterioso y, sobre todo, nuestro deseo de trascender lo que no podemos comprender. De alguna forma, creer en lo imposible es una manera de desafiar los límites de nuestra propia realidad, buscando respuestas más allá de lo que los ojos pueden ver. El fenómeno de la creencia en lo imposible
no solo involucra mecanismos internos de la mente, sino que se ve reflejado en cómo las sociedades se organizan, cómo las historias se transmiten y cómo las experiencias compartidas forman una narrativa común. En este contexto, las creencias paranormales funcionan como un reflejo de los deseos, miedos y la forma en que tratamos de dar sentido a lo que no comprendemos. A lo largo de esta exploración, hemos tocado varios factores clave que son fundamentales para entender el porqué de estas creencias persistentes. La importancia del contexto social y cultural en las creencias paranormales. Volviendo al análisis social, es crucial recordar que las creencias en lo paranormal tienen un carácter transgeneracional. Las culturas han sostenido durante siglos diversas formas de explicaciones sobrenaturales para eventos inexplicables, y estas creencias se perpetúan de generación en generación. Esta transmisión cultural es otro aspecto que juega un papel importante en la consolidación de las creencias en lo paranormal. Por ejemplo, los mitos y leyendas son una de las formas más antiguas y poderosas de transmisión de creencias en las culturas humanas. A través de los relatos orales, las sociedades compartían experiencias relacionadas con lo desconocido, lo temido y lo inexplicable. Aunque muchas de estas historias surgieron en tiempos en los que el conocimiento científico aún no estaba tan avanzado, su relevancia persistió en el tiempo porque ofrecían explicaciones a fenómenos naturales o emocionales que de otro modo no se podían entender. En la sociedad moderna, el cine, la literatura y las redes sociales han tomado el relevo en la transmisión de estas creencias. Películas de terror y documentales sobre lo inexplicable se han convertido en una forma masiva de entretenimiento, a la vez que sirven para reforzar la creencia en lo paranormal. Incluso en un mundo donde la ciencia ha explicado muchas de las experiencias humanas, las narrativas de lo paranormal siguen siendo populares y despiertan el interés de muchas personas. El poder de las narrativas colectivas, de lo individual a lo colectivo. Las narrativas sobre lo paranormal no solo se limitan a la transmisión oral de experiencias personales. Las historias de miedo y lo inexplicable también son parte fundamental del folclore y las tradiciones de las comunidades. Es interesante observar cómo los relatos paranormales se han ido transformando y adaptando a las nuevas generaciones, de manera que se ajustan a las preocupaciones y temores actuales. El fenómeno de las leyendas urbanas es un ejemplo claro de cómo las historias paranormales se modifican con el tiempo para adaptarse al contexto social y tecnológico. Un buen ejemplo de ello son los relatos de encuentros con extraterrestres que se originaron en las décadas de 1940 y 50 en el contexto de la Guerra Fría. En ese momento, los temores relacionados con la guerra nuclear y el espionaje se materializaron en historias sobre seres de otros mundos que, a menudo, parecían tener motivos desconocidos o incluso malévolos. Hoy en día, los relatos sobre encuentros cercanos con extraterrestres siguen siendo populares, pero también se han adaptado a las preocupaciones contemporáneas sobre el cambio climático y el avance de la tecnología. El fenómeno de las leyendas urbanas refleja un aspecto fascinante de las creencias en lo paranormal, la capacidad de estas historias para construirse colectivamente a través de pequeñas aportaciones de diversas personas. Las leyendas urbanas
surgen a menudo de situaciones reales o vagas que se transforman en relatos complejos y detallados conforme se transmiten de boca en boca, adaptándose al contexto cultural en el que surgen. De hecho, el efecto de contagio social hace que estas historias se difundan rápidamente a través de comunidades, especialmente cuando se encuentran con un público que está predispuesto a creer en lo improbable. El efecto placebo y la mente humana. Creer para sanar. Una de las razones más intrigantes por las cuales las creencias paranormales siguen siendo tan prevalentes es el efecto placebo, la idea de que si crees en algo con suficiente convicción, tu cuerpo y mente pueden responder como si esa creencia fuera real. En el ámbito de la salud, esto se traduce en cómo ciertas personas que creen en prácticas como la curación a través de la energía o las piedras pueden experimentar mejoras físicas y emocionales simplemente porque creen que están recibiendo tratamiento. El efecto placebo es un fenómeno bien documentado en la medicina, en el que los pacientes experimentan mejoras en sus condiciones de salud simplemente porque creen que están recibiendo un tratamiento efectivo, incluso cuando el tratamiento es inerte o carece de propiedades curativas. Este efecto también se ha observado en personas que practican rituales espirituales o acuden a médiums para obtener consuelo o respuestas a situaciones complejas. Esto sugiere que las creencias paranormales pueden tener un impacto psicológico real sobre quienes las experimentan. A través de la creencia en lo sobrenatural, las personas pueden encontrar consuelo en momentos de angustia, lo que refuerza aún más la validez de esas creencias para el individuo. Este fenómeno es parte de lo que se conoce como la psicología positiva, donde la mentalidad y la perspectiva de una persona tienen un impacto directo en su bienestar emocional y físico. El fenómeno de la creencia compartida, círculos sociales y lo paranormal. Las creencias paranormales no surgen en el vacío. A menudo se propagan a través de círculos sociales y se ven reforzadas por la influencia colectiva. La psicología social ha demostrado cómo las personas pueden ser influenciadas por las creencias de su grupo social, lo que facilita la transmisión de lo paranormal en entornos comunitarios. Un ejemplo clásico de esta influencia grupal es el experimento de la prisión de Stanford, Masto 72, de Stanley Milgram y Philip Zimbardo, donde se evidenció cómo la dinámica social puede alterar el comportamiento individual. De forma similar, las personas pueden ajustar su percepción de la realidad basándose en las experiencias colectivas. Por ejemplo, en una sesión de espiritismo, incluso los escépticos pueden empezar a creer en fantasmas si el grupo interpreta los eventos de esa manera. El poder de las narrativas colectivas. Las narrativas paranormales conectan a las personas a un nivel emocional profundo, ofreciendo explicaciones para lo inexplicable. Estos relatos funcionan como un marco mental para entender fenómenos complejos, como la muerte, el sufrimiento o lo desconocido. Las leyendas urbanas, los mitos populares y las películas de terror no solo entretienen, sino que refuerzan creencias, incluso sin base científica. En la sociedad moderna, el cine, la literatura y las redes sociales perpetúan estas narrativas. Las películas de terror y los documentales de lo paranormal no solo entretienen, sino que refuerzan la creencia en lo imposible, demostrando que la fascinación por lo inexplicable sigue viva. El efecto placebo.
creer para sanar. El efecto placebo demuestra que la creencia puede tener un impacto real en la salud mental y física. Así como las píldoras inertes pueden provocar mejoras en la salud, las prácticas paranormales, como la curación energética, pueden generar cambios positivos si la persona cree en ellas. Esto muestra cómo la psicología positiva y el poder de la mente pueden influir en el bienestar a través de la fe en lo sobrenatural. El papel de la ciencia y la evolución de las creencias. A pesar de los avances científicos, las creencias paranormales no desaparecen. Muchas personas buscan experiencias emocionales más que explicaciones lógicas. Lo paranormal ofrece una conexión con lo desconocido, llenando vacíos existenciales y proporcionando un sentido de trascendencia. Es probable que las creencias en lo paranormal sigan evolucionando con la sociedad, pero permanecerán mientras sigan satisfaciendo nuestra necesidad de consuelo y significado. La mente humana y lo inexplicable. La psicología evolutiva sugiere que la tendencia a creer en lo paranormal podría ser una adaptación. En el pasado, identificar patrones invisibles podía ser crucial para la supervivencia, ayudando a reconocer amenazas en el entorno. Hoy, esta capacidad se traduce en una predisposición a buscar lo inexplicable, especialmente cuando enfrentamos incertidumbre. El cerebro humano sigue buscando respuestas cuando la lógica falla, utilizando creencias paranormales como un mecanismo de protección. Esto demuestra cómo las emociones y las experiencias personales pueden superar la lógica, llevando a muchas personas a aferrarse a lo imposible. Conclusión: el misterio de la mente humana. Las creencias en lo paranormal no son simplemente supersticiones, sino una manifestación profunda de nuestra naturaleza humana. Reflejan nuestra lucha por comprender el mundo, nuestro deseo de conexión y nuestra búsqueda de significado en un universo incierto. En lugar de descartar estas creencias como irracionales, debemos entenderlas como una parte integral de la experiencia humana. Nos recuerdan que, aunque la lógica y la razón son herramientas poderosas, la mente humana sigue siendo un terreno fértil para lo inexplicable. No olvides suscribirte. Si te ha gustado este viaje por la psicología de lo paranormal y quieres seguir aprendiendo sobre la mente humana, te invito a suscribirte a nuestro canal Psicología Fácil Explicada. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos llenos de curiosidades psicológicas, análisis profundos y consejos prácticos para entender mejor el comportamiento humano. Deja un comentario contando si alguna vez has tenido una experiencia inexplicable o si te gustaría profundizar en algún tema en particular. Comparte este video con tus amigos para que juntos sigamos explorando los misterios de la mente humana. Nos vemos en el próximo video.